María Antonieta, la última reina de Francia. Su nombre, seguro, nos trae a la mente imágenes de lujo, de muchísima decadencia y de revolución, claro. Pero ¿qué pasa si les digo que más allá de la historia oficial, la que leemos en los libros, hay una leyenda mucho más oscura? Una que está llena de secretos, de traición y hasta de una posible maldición que sigue resonando hoy en día. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en esa historia, la sensacional y siniestra historia que la transformó en un fantasma. Imagínense, la propaganda de la época pintó un retrato de ella que era aterrador. Hablaban de fiestas donde la moral no existía y de pactos oscuros en los rincones del palacio. Estas historias, fueran ciertas o no, fueron la chispa que encendió la revolución y al final las que sellaron su destino. Vamos a ver cómo se fue construyendo esta leyenda paso a paso. Y todo empieza aquí. Estamos en 1770. Una chica de apenas 14 años cruza la frontera para entrar a Francia. Y al hacerlo, literalmente la despojan de todo. Su ropa, su idioma, su identidad austríaca. Le dan un vestido francés y un destino: casarse con el futuro rey. Desde el primer día, la corte de Versalles la recibió con puras sonrisas falsas y la observó con una frialdad terrible, buscando cualquier error, cualquier debilidad. Y encontraron esa primera debilidad casi de inmediato. Su matrimonio con el delfín Luis, que era un hombre bastante torpe e introvertido, no se consumó por 7 larguísimos años. Un hecho que debería haber sido privado, ¿verdad? Pues no, se convirtió en el escándalo más grande de Versalles. Empezaron a circular panfletos obscenos por todo París, burlándose del rey y sobre todo sembrando dudas sobre la reina. La gente se preguntaba, ¿cómo puede una mujer tan joven aguantar esa indiferencia sin buscar consuelo en otros brazos? Sola, completamente aislada, María Antonieta buscó refugio en un círculo muy pequeño de amigos. Pero claro, en esa corte cada amistad era leña para el fuego del rumor. Se decía que su gran pasión era un apuesto oficial sueco, el conde de Fersen. Pero lo que de verdad escandalizó a todos fueron sus amistades con mujeres, como la princesa de Lamballe y Madame de Polignac. Esa cercanía tan intensa fue retorcida por la imaginación popular y convertida en romances prohibidos. La pintaron como una mujer perversa, casi una amenaza moral para Francia. Ahora sí, ya es reina. Y para escapar de la rigidez de la corte, se va a su refugio personal, el Palacio de Le Petit Trianon. Pero lo que para ella era un santuario, un lugar de paz, para el resto de Francia se convirtió en el símbolo de su inmoralidad y su derroche. Es aquí donde la leyenda oscura realmente empieza a tomar forma. Los relatos de la época hablan de un lugar donde el protocolo simplemente no existía. Fiestas secretas, bailes de máscaras donde nadie era nadie y todos eran todos, y juegos de apuestas donde no se jugaba por dinero sino por deseos prohibidos. Era un mundo completamente aparte, un mundo gobernado por el placer y no por el deber. Y la historia más perturbadora que salió de este lugar habla de una noche en el famoso Salón de los Espejos. Dicen que las puertas se cerraron y, según los rumores, los cuerpos se mezclaron sin importar género ni estatus social. Se cuenta que en el clímax de la noche apareció un hombre vestido de negro y que la reina selló con él un pacto oscuro, un acto que, según la leyenda, definiría su terrible destino. Y mientras todos estos rumores de exceso circulaban, el pueblo de París se moría de hambre. La desconexión era absoluta. La opulencia de la realeza chocaba de una forma brutal con la miseria de la gente. Así que no es de extrañar que empezaran a llamarla Madame Déficit. Ella se convirtió en la cara de todo lo que estaba mal con la monarquía. Miren, si su reputación ya estaba por los suelos, hubo un escándalo que la aniquiló por completo. Fue el punto de no retorno. Una historia de codicia, de engaño y de una joya que, según decían, estaba maldita. Hablamos, claro, del asunto del collar de diamantes. La estafa fue en su maldad brillante. Una condesa en bancarrota, Jeanne de Lamotte, engañó al cardenal de Rohan. Le hizo creer que la reina quería en secreto un collar carísimo. Usó a una prostituta para que se hiciera pasar por María Antonieta, logró que el cardenal comprara la joya a crédito y después se la robó. Aunque la reina era totalmente inocente, el pueblo no escuchó los detalles. Solo oyeron una cosa: la reina quería un collar millonario mientras ellos no tenían ni para pan. Para que nos hagamos una idea, 1.6 millones de libras era una fortuna astronómica, suficiente para alimentar a miles y miles de familias durante años. La percepción de ese despilfarro, justo en un momento de crisis económica brutal, fue la gota que colmó el vaso. El odio contra ella se volvió imparable. Y como en toda buena leyenda, una estela de tragedia persiguió a todos los que tocaron ese collar. El joyero apareció muerto, misteriosamente. Jeanne de Lamotte fue capturada y marcada con un hierro. ¿Pero escapó?
solo para morir en una caída muy extraña en Londres. El cardenal fue humillado públicamente, y María Antonieta, aunque era inocente del crimen, recibió la peor sentencia de todas, la condena absoluta de su pueblo. Ahora, la historia da un giro oscuro, un giro brutal. La Revolución Francesa estalla, y los días de lujo en Versalles son reemplazados por el frío de una celda. Y aquí, la reina del exceso se enfrenta a un horror que nadie podría imaginar, no como reina, sino como madre. La caída fue rapidísima y despiadada. En solo 4 años pasó de ser la reina de la nación más poderosa de Europa a ser una prisionera en una torre oscura, viendo cómo su mundo y su familia se hacían pedazos uno por uno. Pero la crueldad de los revolucionarios llegó a su punto más bajo durante el juicio. Para probar su supuesta depravación, recurrieron a un acto de una bajeza que no tiene nombre. Tomaron a su hijo de 8 años, Luis Carlos, y lo torturaron física y psicológicamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que el niño firmó un documento acusando a su propia madre del abuso más horrible que existe. Fue el golpe final, una crueldad calculada para destruirla por completo. Su hijo murió poco después, solo, abandonado en su celda. Dicen que en sus últimos días, María Antonieta aseguraba que el espíritu de su pequeño la visitaba. Esta frase que se le atribuye a ella nos muestra el tormento de una madre que no solo perdió a su hijo, sino que fue acusada de la peor traición posible. Y así llegamos al capítulo final. Pero su ejecución no fue el fin de la historia, para nada. De hecho, fue el comienzo de una leyenda sobrenatural, una que sugiere que su espíritu, marcado por tanta tragedia, nunca encontró la paz. El día de su ejecución, la subieron a una carreta abierta, expuesta a los insultos de la multitud. Los que la vieron de cerca notaron algo impactante. Su cabello, antes rubio, se había vuelto completamente blanco por el sufrimiento. Y sin embargo, subió los escalones de la guillotina no con miedo, sino con una extraña calma. Y aquí es donde la leyenda dice que, con su muerte, se desató una maldición. Muchos de los revolucionarios que la condenaron, incluyendo al mismísimo arquitecto del terror, Robespierre, terminaron en la misma guillotina. Incluso su verdugo, Charles Henry Sanson, confesó años después que vivía atormentado por el fantasma de la reina a la que le cortó la cabeza. Por siglos, las historias han continuado. Guardias en la prisión de la Conciergerie han reportado sentir puntos helados, escuchar susurros y hasta una risa de mujer. Quizás el caso más famoso es el de 2 académicas británicas que en 1901, mientras visitaban Versalles, juraron haber experimentado un deslizamiento en el tiempo y haber visto a la mismísima reina en los jardines. Su leyenda sigue ahí, atrapada en los lugares donde vivió y murió. Entonces, ¿quién fue realmente María Antonieta? ¿Una reina frívola que se buscó su destino? ¿Una víctima inocente de la propaganda y la furia de un pueblo? ¿O como sugiere la leyenda, un espíritu inquieto, cuya trágica historia está condenada a repetirse para siempre en los pasillos de la historia? La respuesta, tal vez, todavía sigue oculta en las sombras de Versalles.